simplemente continuar con el mismo mensaje, sin modificar o alterar la idea principal de la del mensaje, en otras palabras. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta que Report Speech tiene ese enfoque de comunicar, también recordemos que va a tener el enfoque en preguntas, porque también se puede comunicar una pregunta. Alguien te pregunta algo, tú le quieres ir a contar a alguien más lo que esta persona te ha preguntado. Muy bien, entonces, como también se enfoca en preguntas, se va a aplicar también su misma regla general. Es decir, que si la pregunta está en tiempo presente, vamos a colocar el report speech en el tiempo pasado. Si nos hacen una pregunta en tiempo pasado, nosotros lo comunicamos a el tiempo pasado, pasado perfecto. Si nos hacen una pregunta en futuro, nosotros lo comunicamos aplicando el auxiliar que hace referencia al pasado en el tiempo futuro, que en este caso va a ser would. The will se va a convertir en would. Muy bien, entonces tenemos todos esos tiempos referentes al report speech. Hay aún más, también hay con modal verbs, pero no vamos a complicarnos mucho. Muy bien, ahora, ¿cuál era la excepción con respecto al report speech? ¿Con qué tiempo, o bueno, con qué tipo de oraciones no se aplicaba esta regla en la cual transformabas de presente a pasado a pasado perfecto, etcétera? ¿Con qué tipo de oraciones se omitía esta regla de transformar los tiempos? Se mencionó en la clase anterior. ¿Con qué tipo de oraciones no empleábamos en esta ocasión la regla general? No exactamente, porque recordemos que Will tiene su, entre comillas, se podría decir su versión en pasado. Will, su pasado, se podría decir que va a ser would dentro del report speech. Así que el tiempo pasado se sigue aplicando la regla. ¿Con quién no se aplicaba la regla de transformar las oraciones a, a otro tiempo? Porque la regla general del report speech era de que vas a transformar las oraciones de presente, de pasado, futuro. ¿En qué tipo de oraciones? No estoy preguntando en qué tiempo gramatical. ¿En qué tipo de oraciones? No, con el presente sí cambiamos. De presente lo colocamos a pasado. ¿Con why? No, con why exactamente no, porque ahora tenemos, por ejemplo, preguntas. Y si tenemos una pregunta en la cual nos hacen, utilizan el why, sí se lo puede colocar a report speech. Y por supuesto, cambiando el tiempo. ¿Cuáles eran la única condición? Bueno, ¿cuáles eran las únicas condiciones en las cuales no se aplicaba la regla de, por ejemplo, teníamos una oración en presente y la colocábamos en pasado? ¿En qué tipo de condiciones? A ver, hemos explicado la semana pasada y también lo indiqué en un cuadro, en un mapa, bueno, un rápido mapa conceptual. ¿Alguien? ¿Todos se han olvidado? Por aquí me preguntan cuál es la pregunta. A ver, la pregunta es, ¿en qué situaciones o en qué tipo de oraciones no empleabas la regla que consiste en transformar las oraciones en tiempo? Porque la regla principal del report speech es transformar las oraciones con referente al tiempo. Siempre va a ir un tiempo antes el cual ha sido usado en un principio. Si se ha hablado, se ha dicho una oración en tiempo presente, lo colocamos en su respectivo tiempo pasado. Si se ha dicho en pasado, se coloca en pasado participio. Y así sucesivamente. ¿En qué tipo de oraciones o situaciones no se aplicaba esta regla? Esa es la pregunta. Por lo visto va a venir en el examen. Khaled, please. Khaled.
Buenos días, Miss. Hi, good morning, buddy. Please tell me your answer. En las oraciones donde de verbo to speak, donde indican orden. Ok, donde indica orden. Muy bien, había otro uso, Sara. Le puse por chat. Sí, pero te estoy hablando. Estoy solicitando que En respondas. los commands and requests. Exacto, thank you, Sara. Muy bien, esa era la respuesta. In commands and requests, en órdenes o peticiones. Cuando vemos una oración la cual refleja una orden o una petición, claro en eso, una orden o una petición, claro, me indicaste orden, pero te faltó el otro uso, el uso de las peticiones. Cuando observamos ese tipo de casos, no se va a aplicar la regla en la cual vamos a transformar estas oraciones a su tiempo anterior. Por ejemplo, nos hacen una orden, clean your bedroom. Ahora, queremos hacer un report speech de esa orden. No se va a transformar en pasado. Muy bien, no vamos a transformar estas oraciones en pasado, no van a cambiar de tiempo. ¿Qué es lo único que sucede con las oraciones que son órdenes y peticiones? Pregunta, ¿qué es lo que sucede en este tipo de oraciones? Exacto, trabajamos con infinitivos. Muy bien, Cristina, muy bien, Sara. Muy bien, Reina. Vamos a trabajar con infinitivos. No, exacto, utilizamos el to. Por ejemplo, teníamos clean your bedroom. Muy bien, esa orden nos está dando, por ejemplo, mamá en casa, ¿ok? Podemos decir, she said to clean my bedroom. And that's all. Se empleaba infinitivos. Solo cuando trabajábamos con órdenes y con peticiones. Atentos, que esta pregunta va a venir el día de mañana. Cuando trabajamos con órdenes y con peticiones, no vas a cambiar el tiempo de la oración. Cuidado que me coloquen, she said, clean my bedroom. That's wrong. Muy bien. Entonces, para órdenes y peticiones, no cambiabas el tiempo, solo colocabas infinitivos. Sin embargo, para el uso de preguntas y otro tipo de oraciones que no sean órdenes o peticiones, sí tenías que cambiar el tiempo respectivo del verbo. Es por eso que en esta ocasión vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, do you want some more cake? ¿Quieres algo más de pastel? Do you want? So, we have, she asked him if he wanted some more cake. Tenemos una pregunta en el tiempo presente que aquí está en tiempo pasado. Are you coming to the cinema with me? ¿Estás viniendo al cine conmigo o vas? Bien. He asked if or whether she was going to the cinema with him. Muy bien, tenemos el tiempo presente, una pregunta en tiempo presente que ha sido transformada a report speech en el tiempo pasado. ¿Correcto? Entonces se cumple su regla de que siempre se va a colocar el pasado del tiempo. El pasado del tiempo presente es el tiempo pasado, redundante. El pasado del presente continuous es el pasado continuous. Ahora, aquí tenemos preguntas las cuales llevan un double H question. Where did he go on holiday? ¿Dónde se fue en sus vacaciones? She asked me where he had gone on holiday. Tiempo pasado, ahora en pasado perfecto. How often do you play hockey? ¿Qué tan frecuente juegas hockey?
He asked me how often I play hockey. Tiempo presente, ahora está en tiempo pasado. ¿Correcto? Entonces, la regla general de report speech es que vamos a transformar las oraciones a su pasado. Muy bien, a su pasado respectivo. Sean cuidadosos con ese término. No necesariamente vas a utilizar todo en tiempo pasado. Ya vimos que cada tiempo tiene su pasado respectivo. Muy bien. Entonces, como nos podemos percatar, dentro de las preguntas, vamos a tener dos tipos de preguntas. Muy bien. Vamos a tener las que son yes or no question, es decir, las preguntas que comienzan directo con un auxiliar o directo con el verbo, en el caso del verbo to be. Y las que son double H question, es decir, las que llevan el where y bueno, el how también se incluye en este grupo. How often do you play hockey? How old are you? Etcétera. Muy bien, entonces tenemos las que son de yes o no, las que se responden de manera directa o las que son para solicitar información. Sabemos claramente diferenciar estos dos tipos de preguntas. Ahora, con referentes a estos dos tipos de preguntas, vamos a tener que al momento de transformarlas en report speech va a variar un poco. ¿Por qué? Porque con yes or no question tenemos que hacer uso del if o el whether. Y con los double H question se emplea su respectivo double H question. No necesitamos añadir más. Solo con las que son yes o no, trabajamos con el if, aquí han hecho uso del if, o con el whether. Con las double H question utilizamos su respectivo double H question, es decir, where, how, what, when, who, etc. Muy bien. Como pudimos notar, al momento de transformarlos en report de speech, ya no hay ningún signo de interrogación. We don't have a question mark. ¿Y por qué no tenemos ningún signo de interrogación? Porque esta pregunta ha sido transformada a afirmación. Muy bien, esta pregunta ahora aquí la tenemos como una afirmación. Ya no es más una pregunta, es simplemente una afirmación. Ahora, el primer paso que deben ustedes hacer para transformar esta pregunta a report speech es, en primer lugar, transformar la respectiva pregunta a afirmación. Y esa afirmación recién la colocan en report speech. Hay algunos que lo pueden hacer de manera directa, cual no hay ningún problema porque tiene más práctica. Sin embargo, yo les recomiendo hacerlo por partes. Muy bien. Entonces, tenemos, do you want some more cake? Are you coming to the cinema with me? Antes de transformar una pregunta a afirmación, se deben cuestionar dos cosas. En primer lugar, ¿en qué tiempo está esa pregunta? Para que al momento en el cual lo transformes al verbo en ese tiempo, no cambies el tiempo. Y en segundo lugar, ¿cuál es el auxiliar que están empleando? Y si ese auxiliar es necesario para que el verbo esté en ese respectivo tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos, do you want some more cake? ¿Cuál es el verbo dentro de esta oración? El verbo principal, dentro de esta pregunta. Es una pregunta. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal de esta pregunta, ¿cuál es? Muy bien, Bianca, muy bien, Jesús. La primera pregunta, estamos en la primera. No hay verbo go ahí. Cuidado, sean cuidadosos. Exacto, el verbo principal, muy bien, pasó Cristina, Nariana. El verbo principal es want, porque es el que determina la acción. Ahora, nosotros tenemos que cuestionarnos. ¿En qué tiempo está esta pregunta? Está en tiempo presente. Muy bien, está en tiempo presente. Ahora, el verbo want, cuando se transforme en una oración afirmativa, es decir, cuando ya va a ser ya no va a ser más una pregunta, ¿necesita del auxiliar do para que esté en afirmación o no lo necesita? Para que continúe estando en tiempo presente. ¿Necesita del do para que continúe estando en presente? No lo necesita. Want solo se puede transformar en el tiempo presente. Muy bien,
Por lo tanto, una vez que identificamos al verbo dentro de las preguntas, tenemos que cuestionarnos si es necesario o no continuar con el auxiliar al momento que las transformamos en afirmaciones. En esta ocasión, no es necesario. Recuerden algo básico. En el tiempo presente y en el tiempo pasado, no son necesarios los auxiliares, mientras que en los demás tiempos esos auxiliares sí son necesarios, porque si no estaríamos cambiando el tiempo del verbo, ¿correcto? Muy bien, entonces, como el do ya no va a ser más necesario, vamos a tachar aquí el do. Let's use another color. Muy bien, el do ya no es necesario para transformar nuestra oración. Vamos ahora a trabajar con lo que tenemos. Tenemos, you want some more cake. ¿Cómo se lo colocaría a forma afirmativa? A ver, en esta ocasión nos están colocando la indicación de que esto lo están preguntando a un varón, a un chico. Muy bien, entonces, si le están haciendo la pregunta a él, ¿cómo lo colocaríamos? Nosotros lo estuvimos trabajando con el I, porque la pregunta estaba dirigida a nosotros, a yo, a la primera persona. Pero si en esta ocasión la pregunta está dirigida hacia un varón, se coloca, por supuesto, el he. Muy bien, se coloca el he, porque está dirigida hacia un varón. If he. Muy bien, he. Como ya no es necesario colocar el do, porque esto se vería horrible, no coloquen un auxiliar dentro de una oración afirmativa. Cuidado. If he wants some more cake. Muy bien. If he wants some more cake. Vamos a corregir aquí. Ok. And that's all. If he wants some more cake. Y ahí nos quedamos. Muy bien. Ahora, ya hemos transformado la pregunta a una oración afirmativa. Esta oración afirmativa recién la vamos a transformar a report the speech. Si la oración está en presente, ahora lo vamos a colocar al tiempo pasado. Es por ello que tenemos he wanted some more cake, porque el pasado de want va a ser want. Le añadimos el ed. Muy bien. Ahora, como es un yes o no question, se tiene que hacer uso del if o el where. ¿Y por qué? Porque el if o el where son necesarios para introducir la pregunta. Muy bien. En esta ocasión han hecho uso del if, pero fácilmente aquí podríamos escribirlo con where. She asked him whether he wants some more cake. Exacto, esa es la regla principal, que si vemos una oración, tenemos que colocar su respectivo tiempo pasado. No nos podemos quedar simplemente en transformarlo a afirmación. Recordemos que este es el primer paso. Muy bien, porque sé que es complicado directamente transformarlo a afirmación y a su vez transformar el tiempo. Así que si necesitan hacerlo paso por paso, no hay ningún problema. Entonces, el primer paso es transformar la afirmación. Ahora, esa afirmación recién la vas a transformar al respectivo tiempo que te solicitan. Como esta pregunta estaba en el tiempo presente, la vamos a colocar el tiempo pasado, que es su respectivo report speech. Ahora, esta pregunta está en presente continuo. Lo vamos a transformar aquí a pasado continuo. Presente continuo, pasado continuo. Presente, pasado. Muy bien. En esta ocasión, ¿es necesario que utilicemos el auxiliar are para que el tiempo cambie? ¿Es necesario? Pregunta. ¿Es necesario el are al momento de colocar el continuous?
Entonces, me están indicando que no es necesario. Entonces, al momento de transformar esta pregunta, afirmación, puedo tener lo siguiente. You coming to the cinema with me? Sí es necesario, exacto. Falta el are. En esta ocasión, su auxiliar no se puede ir. Recuerden que deben cuestionarse si el auxiliar es necesario o no. Muy bien, es necesario o no. En esta ocasión el are sí era necesario. You are coming to the cinema with me, porque sin el are estaríamos cometiendo una falla gramatical dentro del continuous. El continuous en esta ocasión sí necesita del are. You are coming to the cinema with me. Muy bien, ahora esta oración la vamos a colocar a su respectivo report speech. En esta ocasión, bueno, la pregunta se la he hecho a ella, es por eso que está con el she. Han colocado del tiempo presente, vamos a colocarlo al tiempo pasado, tiempo presente continuous, el tiempo pasado continuous. You are coming to the cinema with me. She was coming to the cinema with him en esta ocasión. Muy bien. Sí, no hace mucha referencia a las personas. No nos habla específicamente. Directo ya la han cambiado. Esta oración está en pasado, no está en futuro. Sean cuidadosos. Recuerden que el if y el whether son simplemente palabras para introducir a la pregunta. He asked if she was coming to the cinema with him. Or she asked whether she was going to the cinema with him. No es para colocarlo en el tiempo futuro. Y de presente pasa a pasado continuo. No cambia de tiempo. Be careful, sean cuidadosos. Muy bien, a ver. The next one. Ahora, recordemos que cuando tenemos un double H question, ese double H question continúa para introducir a la pregunta. Como aquí no hay ninguna palabra que introduzca la pregunta, es por eso que se hace uso del if o el whether. Pero en los double H questions sí tenemos una palabra que la introduzca. Tenemos el where, el how, el what, o dependiendo del tipo de double H question que se haga uso. Por lo tanto, aquí están utilizando el where. Tenemos, where did he go on holiday? ¿A dónde se fue de vacaciones? ¿A dónde se fue en sus feriados? Entonces, transformemos esta oración a afirmación. Recordemos, no podemos omitir el double H question. Where, necesitamos del did para que esta oración esté en afirmación. ¿Necesitamos ese auxiliar? No, no se necesita. Entonces nos vamos directo con el pronombre. Where, he, el verbo go. ¿Se va a quedar así? Where he go on holiday. Lo colocamos así. Continuos. ¿Por qué me están utilizando continuos? No, cuidado. La pregunta está en tiempo pasado. La afirmación tiene que seguir en tiempo pasado. Sean cuidadosos. Estamos recién en el primer paso. Entonces, where did he go on holiday? La pregunta está en pasado. Ahora, esta afirmación también tiene que estar en pasado. ¿Qué cambio le hago? ¿Está bien? Muy bien, Jesús. Exacto, tiene que estar con went. Muy bien, tiene que estar con went. Where did he went on holiday? Went on holiday. Ahora, ya hemos transformado nuestra pregunta a afirmación. Ahora, esta afirmación la vamos a colocar en report speech. Muy bien, vamos a colocarla en report speech. Es por eso que tenemos. She asked me, ella me preguntó, where, continuamos con el where, he, se coloca el he. Ahora, del tiempo pasado, se coloca pasado participio. Went, had gone on holiday. And that's all. Where he had gone on holiday. El siguiente.
Ujú, sí, exacto. Vamos a, ustedes muy bien para los que lo están haciendo de manera directa, directo de pregunta, ya lo están transformando al respectivo report speech. Sin embargo, este paso que estoy haciendo previo a colocarlo en report speech es para que ustedes puedan entender la forma correcta de transformar una pregunta a afirmación. Porque si no entienden cómo se transforma una pregunta a afirmación, ustedes pueden realizar lo siguiente en su report speech. Where did he? Y me colocan exactamente como si fuera una pregunta. Y eso no se hace. Se lo transforma a afirmación. Aquí no puedes colocar el did y mucho menos un question mark. Te olvidas de esos tipos de símbolos, etc. Muy bien, entonces tenemos How often do you play hockey? La pregunta está en tiempo presente. Vamos a colocarlo en su respectivo tiempo presente. How often? Ahora, ¿necesitamos del do? No lo necesitamos. Presente y pasado no se necesita de los auxiliares en las oraciones afirmativas. How often you play hockey? ¿Qué tan frecuente juega hockey? Muy bien. Ahora lo transformamos. Sí, recordemos que podemos ya ir transformando a la persona. ¿Ok? No hay ningún problema. How often you o I. Como la pregunta ha sido realizada a ti, vamos a colocarlo I. He asked me how often I play hockey. Del tiempo presente ha pasado ahora al respectivo tiempo pasado. Muy bien. Entonces, a ver, recordemos algo rápido. ¿Cuándo vamos a utilizar en esta ocasión the report questions o the report speech with questions? Recordemos que el sujeto siempre o el subject va a ser colocado antes del verbo. Muy bien, antes del verbo porque estamos transformando una pregunta a verbo. Aquí está. Where are you going? Vamos a colocar en esta ocasión el subject siempre antes de nuestro verbo principal porque la estamos transformando ahora en oraciones afirmativas. He asked me where I was going. Presente a pasado. Why is he shouting? ¿Por qué está él gritando? He asked me why he was shouting. ¿Por qué él estaba gritando? Presente a pasado. What do you want? She asked me what I wanted. Presente a pasado. ¿Nos damos cuenta? Ahora, si ustedes no saben previamente que eliminamos auxiliares y todos esos detalles, no sabrían cómo hemos llegado de what do you want a what I wanted. Ahí está la importancia de saber transformar una pregunta a afirmación. Muy bien. Siguiente, entonces recordemos siempre que vamos a colocar un sujeto que va a ir respectivamente antes del verbo. ¿Y por qué? Porque estamos transformándolo. Exacto, muy bien, Sara. Estamos transformando las afirmaciones. En oraciones afirmativas se trabaja con subject, verb and complement. Básicamente aquí te está indicando que vas a trabajar con oraciones afirmativas, donde el sujeto se coloca antes del verbo. Okay, we have. Muy bien. When reporting questions, we don't use the auxiliary verb do except in negative questions. Muy bien. Entonces, como les mencioné, en el tiempo presente y en el tiempo pasado no vamos a hacer uso de los auxiliares. Los auxiliares no son necesarios en las oraciones afirmativas. Sin embargo, si observamos una pregunta, la cual está trabajando con una negación, no podemos omitir esa negación, ¿correcto? Porque tendríamos lo siguiente, por ejemplo, who doesn't like cheese? ¿A quién no le gusta el queso? Nosotros trabajamos con las preguntas negativas, donde se utilizaban auxiliares de negación. Muy bien, entonces, con este tipo de preguntas, si la misma está diciendo que en presente y en pasado no utilizo auxiliares, ¿significa que lo voy a omitir? No, porque la indicación fue no se usa en presente y en pasado
Siempre y cuando sean oraciones afirmativas. Para afirmaciones, para negaciones sí es obligatorio su auxiliar. Sí, se nos va a cerrar la clase. A ver, por favor, volvemos a ingresar.